Esto es sobre introducción a los niveles de organización de la personalidad. Usualmente, cuando se ve psicopatología, existen dos niveles de organización, que es neurosis y psicosis. En niveles avanzados, en realidad hay tres, que es psicosis, neurosis y trastornos, organizaciones fronterizas. Entonces, por ejemplo, el problema claro de la psicosis es la falta de contacto con la realidad, aunque en realidad son dos, la falta de contacto con la realidad y la estructuración del sí mismo, que para saber más de eso yo recomiendo que lean a un autor que se llama Ronald Lane. Cuando se habla de organizaciones fronterizas, hay una infinidad de autores que lo plantean así, lo pueden poner como borderline, como límite, como fronterizo, como organizaciones narcisistas no psicóticas, etc, etc, etc. Hay mucho, realmente como tal no hay un consenso, pero su nivel de funcionamiento es parecido a la psicosis, salvo que, aunque no hay una buena estructuración del sí mismo, sí hay contacto con la realidad. El primer autor, o por lo menos de lo que yo sé, el primer caso registrado sobre organizaciones fronterizas es un caso que se llama El hombre de los lobos de Sigmund Freud. Y es interesantísimo, porque en los casos que cuenta Freud hay un antecedente que es el hombre de las ratas, que básicamente es un caso de una personalidad de obsesiones con perfil neurótico. Y en el hombre de los lobos es un perfil más fronterizo, o es una obsesión fronteriza. Y es muy interesante, porque aunque parece que es lo mismo, como hay problemas con el control de los impulsos y con los límites, lo que tuvo que hacer Freud en ese entonces, que es un caso de 1914, y lo publicó hasta 1918 por cuestiones de confidencialidad, es que en ese momento él tuvo que implementar límites en el proceso terapéutico, porque como una de las cosas que le fallaban es lo que son los límites. Él dijo, el tratamiento va a durar 3 meses, me acuerdo que duraba 3 meses, y es hasta donde llegara, porque usualmente la técnica psicoanalítica clásica es sin límites y tarde lo que tarde, y en este caso sí se tuvo que hacer una modificación. Entonces es muy interesante cuando se hace una evaluación saber con qué tipo de organización se está trabajando, porque como las personas van funcionando de forma distinta, la intervención tiene que ser de forma distinta. A partir del hombre de los lobos, un poco antes, pero con el hombre de los lobos va habiendo algo que es la teoría del narcisismo. Años después, en los 60, 70, un autor llamado Otto Kemper empieza a recopilar toda la información sobre estos y tiene un libro precioso que se llama Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico. Entonces él cuenta la historia de cómo muchos autores hablaban de algo que parecía mucho que era psicosis, pero sí había contacto con la realidad y no sabía qué era. Y aquí está el surgimiento de lo que es trastornos fronterizos. Después hay un libro muy bueno también de Otto Kemper que se llama Trastornos graves de la personalidad, donde él da lo que es el análisis estructural y te va explicando cómo plantear una psicosis, una organización fronteriza y lo que sería neurosis. Y de los autores más contemporáneos hay una que se llama Nancy McWilliams. Su libro se llama Diagnóstico psicoanalítico, primera y segunda edición. Hay una edición del 94 y hay una edición del 2011. Y es interesante porque antes de entrar a personalidad y evaluación avanzada, plantea las organizaciones, y aunque es una edición, aunque es la misma autora y se supone que es edición 1 y edición 2, los textos sí varían distinto, porque como pasaron casi 20 años
de una edición a otra ella misma confiesa cómo conforme va teniendo más experiencia va mejorando sus observaciones. Entonces es un texto muy interesante. Bueno, los autores son muy interesantes. Está la Escuela Psicoanalítica Argentina. Ellos no le llaman fronterizos, le llaman desórdenes narcisistas no psicóticos. Entonces son muy muy interesantes todo esto para cuando llega un caso, cómo hacer la intervención. Porque, por ejemplo, si tiene información sistémica, por ejemplo, un autor que es Carl Whittaker, él plantea el uso de la ansiedad en el proceso terapéutico, cómo usar la ansiedad para presionar a la familia o al individuo en la intervención. Eso bueno, él porque era muy hábil podía hacerlo, pero por ejemplo con una personalidad neurótica o una personalidad normal sí se puede hacer. En el caso de, por ejemplo, un brote psicótico o con una personalidad fronteriza, subirle la ansiedad es lo peor que se puede hacer. Entonces sí hay algunas observaciones, ahorita es por introducción, pero para empezar hay que saber que hay distintos niveles de organización, hay que saber dónde buscar, y a niveles más avanzados, cuando ya se tiene esa información, se pueden utilizar para la intervención.